pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos a escuchar al compañero Nicolás Lynch para que nos dé un breve informe de la situación, cómo están dando el tema de la ley universitaria en el Congreso, ¿no? Y cómo está ahorita dándose la situación política en medio de este proceso. Sí, lo que primero les agradezco la invitación para dirigirles la palabra el día de hoy en la tarde, ¿no? Y segundo, yo les puedo dar una visión desde fuera, porque yo no tengo ni soy parlamentario, ni trabajo en el Congreso, no tengo una relación directa con el proceso de la ley, ¿no? Más allá de que he conversado algunas veces con miembros de la Comisión de Educación y me han solicitado, pero no se ha plasmado aún, que forme parte de una comisión para introducir algunos ajustes al proyecto, al dictamen que ya se ha aprobado, pero no ha habido todavía ninguna reunión de eso a lo que yo haya asistido. Yo quisiera señalar, para empezar, algunas consideraciones que considero fundamentales, que veo fundamentales para debatir la ley universitaria. Primero, distinguir entre ley y reforma universitaria. Eso es algo muy importante. Yo escribí un pequeño librito del año 2005, o del año 2006, salió publicado, que resumía una conferencia que había dado como en 30 universidades. Uno de los tramos de lucha por una reforma universitaria que han habido en los últimos 15 años, que ha sido un momento caliente, ¿no? Del 98 al 2014 más o menos, ¿no? Entre el 2003 y el 2007 tuvimos un grupo de profesores de San Marcos, de la UNI, de la Universidad Católica, con algunas personas que trabajaban en el Ministerio de Educación. Recorrimos como más o menos unas 36 universidades, ¿no? Promoviendo el debate sobre la necesidad de una nueva ley. Producto de esto, mis intervenciones yo las sinteticé en un folleto que se llama Por la Segunda Reforma Universitaria, ¿no? Y una de las cosas que allí señalaba era que las leyes o las sucesivas leyes que puedan darse, esta no tiene por qué ser la última, son un paso hacia un cambio en la universidad, ¿no? Son una herramienta hacia un cambio en la universidad. Esa es la primera consideración. La segunda consideración es que la discusión sobre esto viene de atrás. Ustedes son el último público, digamos, que está interesado, ¿no? Pero hay, diría yo, en los últimos 15 años hasta 3 o 4 generaciones de públicos que han debatido sobre la ley universitaria, ¿no? Y el propio proyecto que hoy se debate en el Congreso es el proyecto que más reuniones ha tenido para ser debatido de todas las leyes de este Congreso. O sea, imagínense ustedes el interés que despierta el tema de la ley universitaria. La universidad se ha planteado como crisis para poder llegar a una universidad democrática desde hace aproximadamente un poquito más de 100 años, ¿no? Si nosotros tomamos a los compañeros del centro universitario que se levantaron en el Cusco en 1909, ¿no? Donde estaba José Gabriel Cosio y Félix Cosio, su hermano, donde estaba el estudiante Luis Valcárcel, recién ingresado a la Universidad del Cusco en ese momento. En fin, conjunto de gente que posteriormente vendrían a ser intelectuales destacados en diversos campos de actividad. Ellos incluso van a preceder como en 10 años a la generación de la reforma universitaria, o sea, la generación que recibe el Grito de Córdoba en 1919. Y luego, a lo largo del siglo XX, hay varios hitos donde se discute el tema universitario. El 19, donde se dan las primeras modificaciones a las 5 universidades que había en el país. Había San Marcos, San Antonio Abad, San Agustín
la Universidad de Trujillo y la Pontificia Universidad Católica, que se había fundado en 1917 para justamente hacerle polémica ideológica a San Marcos, que empezaba a abrirse como una universidad laica, liberal. La Católica se funda con un ánimo ultraconservador. Los sectores más ultramontanos de la Iglesia Católica la fundan, ¿no? El año 1917. Entonces tenemos 19, tenemos 31 en 1931, porque la reforma del 19 dura 4 años, hasta que Leguía quiere reelegirse. Entonces, en el momento que Leguía quiere reelegirse, salen los estudiantes a oponerse a la reelección de Leguía, y Leguía, ¡pum!, les quita todo lo que les había dado el 19 y cierra la universidad unos meses. Ahí es cuando sale exilado Aya de la Torre y Manuel Sebane. Manuel Sebane era el presidente de la Federación Universitaria, que después es el número 2 del APRA, ¿no? El año 31, cuando se abre nuevamente el espacio democrático en el país, por pocos meses se da una nueva ley universitaria. Se retoman las conquistas del 19 y se amplía esto. Una ley donde tiene influencia un maestro puneño muy importante, José Antonio Encinas, que había regresado del exilio, había estado exilado por Leguía, y un joven catedrático de San Marcos, Luis Alberto Sánchez. Dan dos leyes importantes, dan la nueva ley universitaria y dan la nueva ley electoral. En San Marcos dura 8 o 9 meses la primavera nada más. Se vuelve a cerrar la universidad a fines de 1931, principios de 1932. Luego hay una nueva ley en 1946 que responde a la primavera democrática 45-48 y que es promovida por el APRA, que era un partido de izquierda en esa época, era el partido de izquierda más importante, que cuando da el golpe Odría se insurrecta, toma las armas el APRA para oponerse al golpismo de ultraderecha, ¿no? O sea, hay un tercer momento en el 46, un cuarto momento en 1961, la 13-4-17, en las postrimerías del segundo gobierno de Prado. La 13-4-17 tiene un poco más de aire, ya no dura pocos años o algunos meses, como es el caso de la reforma del 19, del 31, del 46, ya dura del 61 al 69, en que Velasco da la ley Gorila. Cuando yo ingreso a la universidad se producía la lucha contra la ley Gorila, la denominada ley Gorila del 1969, que creó el CONUP, Consejo Nacional de la Universidad Peruana, un organismo que en alguna medida era similar a la superintendencia que se pretende crear hoy día. En alguna medida, en otra no, ya lo explicaré más adelante. Velasco, ante el embate del movimiento estudiantil, retrocede y da en 1972, junto con la ley de educación, una nueva ley universitaria, segunda ley en 3 años, y que vendría a ser, luego de la del 19, la del 31, la del 46, la del 61, la del 69, la sexta ley universitaria en el siglo XX. La ley del 72, que es parte de la Ley General de Educación, un gran capítulo de la Ley General de Educación, es más democrática que la ley Gorila, ¿no? Sin embargo, el movimiento estudiantil, luego de un primer momento que participa en una asamblea estatutaria, se retira. Posteriormente los militares quieren imponer un estatuto y se cierra nuevamente la universidad, hasta que cuando cae Velasco se da un decreto ley en que se permite elegir autoridades universitarias con el tercio. Entonces los estudiantes vuelven a participar y se abre nuevamente hasta el año 83, en que se da la última ley universitaria. No me acuerdo qué número tiene, pero es el año 83, que es la que rige hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es? 23733. Bueno, esa es la que ustedes conocen, digamos. En este proceso han habido al mismo tiempo varios movimientos intelectuales que han luchado por una nueva ley universitaria. El movimiento aprista del APRA revolucionaria, que dio luz a 3 reformas, la del 19, la del 31 y la del 46, y ya derechizada
derechizado este movimiento intelectual, pero con el mismo liderazgo de Luis Alberto Sánchez, la ley del 61 y la del 83. O sea, esta generación de dirigentes universitarios hasta viejecitos en el Senado de la República, durante 70 años dieron varias leyes universitarias, liderados por Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y como decía un amigo arqueólogo de San Marcos, estas leyes que parecían revolucionarias en los años 20, en los años 80 ya estaban totalmente desfasadas. Eran una suerte de Córdoba tardío, así como los arqueólogos le llaman a los horizontes de desarrollo de la cultura temprano, medio y tardío. Así mi amigo decía que la ley del 83 es una suerte ya de Córdoba tardío. O sea, una reforma democrática, de gobierno, académica, en fin, de la universidad, que ya no estaba de acuerdo con la época a la que tenía que hacer frente. Entonces allí se produce un recambio de, diría yo, pensamiento sobre la universidad. El APRA deja de monopolizar entre los 60s y los 80s el pensamiento sobre la universidad, y ahí entra la izquierda a tener una palabra frente al tema. Primero los intelectuales de Velasco, con Augusto Salazar Bondy a la cabeza, que es el gran intelectual del velasquismo sobre la universidad, y que aporta un conjunto de ideas novedosas que están hasta en este proyecto de ley. La relación de la universidad con la sociedad de manera muy fuerte, ya había estado en los proyectos anteriores, pero Salazar Bondy incide mucho en ella. La relación de la universidad con el trabajo, la relación de la universidad con la investigación, la importancia de hablar de un sistema universitario, que fue algo que la ley Sánchez del 83 dejó de lado y que es un aporte de la época velasquista y en especial de Augusto Salazar Bondy. ¿Por qué? Porque el Perú es un país de escasos recursos. Por lo tanto, el conjunto de universidades deben formar parte de un engranaje para que haya colaboración entre ellas y para que de esa manera puedan contribuir al desarrollo nacional. Entonces, esta idea de sistema universitario es muy importante, ¿no? Frente a la idea de la universidad como una isla, desconectadas unas de otras. Y se producen grupos reformistas importantes en San Marcos, por ejemplo, donde el líder más significativo es César Germaná, que probablemente ha sido profesor de alguno de ustedes en la Escuela de Sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales. Él es el que desarrolla quizás el mayor pensamiento, un discípulo de Germaná de Burga, con el que después se pelea, pero por otras razones, ¿no? Y al mismo tiempo en la Universidad Nacional de Ingeniería también surge un movimiento reformista importante, con Javier Sota a la cabeza, que a diferencia de Germaná sí logra ser rector de la Universidad Nacional de Ingeniería en 2 oportunidades. Y por último, en la Universidad Católica, si bien una universidad con una problemática diferente, también se desarrolla un movimiento reformista importante con Salomón Lerner Febres, que al igual que Sota llega a ser en 2 oportunidades rector de esa casa de estudios. Entonces tenemos una preocupación antigua que tiene como eje la idea de la reforma. Tenemos más de media docena de leyes universitarias, casi todas a favor, algunas en contra de este proceso de reforma. Tenemos varias generaciones intelectuales que buscan pensar el tema en función de avanzar en una reforma universitaria. Y tenemos hoy día, con esto aterrizo al presente, quizás sí el momento más crítico de todo este proceso. Porque hasta 1960 las universidades eran muy pocas, 9 universidades, y los estudiantes universitarios muy reducidos, 30.000 estudiantes universitarios, en un país de 10 millones de habitantes. Hoy tenemos 30 millones de habitantes y 900.000 estudiantes universitarios.
en 1960-61 casi no habían universidades particulares. O sea, la idea de una universidad particular era algo así como un marciano, como si se nos apareciera un marciano. El único marciano que existía era la Pontificia Universidad Católica. Además, todas las universidades públicas y la católica eran universidades sin fines de lucro. O sea, la idea de que se podía cobrar por estudios universitarios era ajena al espacio universitario. La católica cobraba poco, aunque les parezca mentira. Ahora cobra un montón de plata. Y el 70 o el 80% del presupuesto de la católica estaba financiado por el Tesoro Público. ¿Se imaginan? Y de la Cayetano, cuando nació, el 90% de la Cayetano, del presupuesto de la Cayetano, estuvo financiado los primeros 10 años por el Tesoro Público. O sea, educación privada como negocio a nivel universitario, ajeno al panorama. Ahora tenemos otra situación. Se ha producido un indudable desarrollo del país, ¿no? Ya no tenemos un país semifeudal en estos momentos, con la mayor parte de su población en las zonas andinas, ¿no? Encerrada en ya sea comunidades campesinas o haciendas que funcionaban sobre la base de la servidumbre. Eso no existe más. La población básicamente habita la costa, ¿no? Los migrantes no es que se hayan vuelto trabajadores, se han vuelto informales en las ciudades de la costa y ven la manera de sobrevivir, ¿no? Al mismo tiempo se ha producido un desarrollo de la economía primaria importadora significativo, no así de una economía productiva que genere puestos de trabajo. Tenemos una gran cantidad de dinero circulando, pero los economistas calculan que entre el 8 o 9% responde a la economía ilegal, delictiva y a las remesas que vienen del exterior. O sea, una cantidad de dinero que no surge del propio aparato productivo. Al mismo tiempo tenemos una ofensiva no solo política y económica, sino también cultural de la extrema derecha, que ha copado los medios de comunicación. Eso no existía cuando yo tenía la edad de ustedes. El debate público era más abierto, la consideración de las ideas progresistas era más importante que en este momento. Esto en la universidad se ha expresado ¿cómo? Se ha expresado en un decreto legislativo, el 882, que el año 96 o 97 dio la oportunidad para que se crearan las universidades con fines de lucro. Si hasta ese momento podíamos caracterizar la crisis como una masificación universitaria sin proyecto y sin recursos, de repente aterrizó la universidad con fines de lucro, privada con fines de lucro, y se produjo la explosión universitaria. Ya no una masificación de velocidad mediana, como venía ocurriendo, importante pero no explosiva. Hemos pasado a una masificación explosiva, ¿no? Donde los fines de la universidad, enseñanza, investigación, proyección social, prácticamente han quedado de lado. Hoy la universidad, como decía un amigo el otro día en San Marcos, son 2 kioscos. En un kiosco dices de qué quieres ser doctor y en otro kiosco te dan tu cartón. Se acabó. Y en el medio pagas, te quieres ser doctor y pagas. Tu cartón te vas a tu casa, chao. Básicamente, olvídense, la enseñanza, la investigación y la proyección social son fines de otro planeta para esa concepción de universidad. Esa es la concepción de universidad que viene imponiendo. No es que así funcionen todas las universidades, pero así funcionan buena parte de las universidades garaje que tenemos hoy en el país. Esta metáfora extrema trata de recoger ese espíritu. Tenemos 137 universidades. Ayer me corregía alguien en San Marcos, me decía que ya son 141, no estoy seguro. De repente ya son 141. Pero como ha habido mora en su creación, no por Daniel Mora, sino porque dieron una ley que
paraba la autorización de funcionamiento, es que nos quedamos aproximadamente en esa cifra. Entonces, tenemos un momento de desarrollo de la universidad donde los fines han quedado prácticamente aparte. Se ha producido una explosión de las universidades privadas con el objetivo de ganar plata. De estas 137 se calcula que hay 50 públicas y algo más de 80 y tantas privadas. De las 80 y tantas privadas, creo que 75 son con fines de lucro, a las que no les interesan las carreras de tiza y pizarra, no les interesa la investigación. Yo le pregunté de puro audazio en televisión al presidente de la asociación de estas universidades con fines de lucro, hará un par de meses o 3 meses, un señor, no me acuerdo cómo se llama, pero es el dueño de la Universidad Científica del Sur, Dextre. Le pregunté a Dextre, a Boquejarro, la asociación que usted preside, o sea, esas 75 universidades, ha ganado un montón de plata, pero no ha hecho ninguna investigación, ¿verdad? Sí, me dijo, no hemos hecho ninguna investigación, pero hemos construido mucha infraestructura. Entonces yo le dije, ¿para qué? Se han convertido en compañía constructora, quieren colaborar en la infraestructura del país, no sé, ¿para qué han construido? O sea, el conocimiento como tal no les interesa. Entonces, frente a esto, y bueno, en el caso de las públicas, tienen la situación de que progresivamente los gobiernos de las públicas han venido siendo capturados por mafias para usufructuar, no de las riquezas, porque en las públicas no hay mucha riqueza, pero para arrebatarse las miserias que hay en las universidades públicas. Entonces controlan el tribunal electoral, reproducen los fraudes y se reeligen per secula seculorum. Estamos en un momento muy bajo de la crisis universitaria, donde un grupo mafioso controla las privadas, otro grupo mafioso controla las públicas. El actual proyecto de ley que ha encabezado el congresista Mora no es un gran proyecto de ley. Se podría hacer un mucho mejor proyecto de ley. Pero es algo así como la ventanita que hay en el baño al fondo del bar de esa película del terror por la cual se escapa la chica a la cual está persiguiendo el monstruo. Eso es la ley Mora. Esa ventanita. Se ha abierto, ¡pum! Hay que meternos por ahí. ¿Por qué razón? Porque atrás viene la mafia. No va a gastar ni balas en matarnos, con cuchillo nomás nos va a justiciar. Esa es la situación. En mi universidad, en mi facultad de Ciencias Sociales en San Marcos, hace 4 años que no podemos elegir decano. Ganamos todas las elecciones, pero no podemos elegir decano. Y a mi estamento de profesores principales nos hacen fraude tarde, mañana y noche. La última vez nos cambiaron el día de votación. Nos pusieron el sábado a las 8 de la mañana, el viernes a las 10:45 de la noche. Y lo declararon válido. Claro, contra ese tipo de mafia donde ya se han roto las relaciones de decencia, un nuevo espacio puede ayudarnos a ampliar la lucha democrática. La ley Mora, sin embargo, teniendo, creo yo, ajustes interesantes en términos de organización académica, vuelven los estudios generales, hay tesis para sacar la licenciatura, se ordenan los estudios de posgrado, se da prioridad a la investigación, se establece un Fondo Nacional de Investigación, una carrera de investigador universitario, se ordena el tema del gobierno, se buscan hacer organismos de gobierno más pequeños. En San Marcos tenemos un consejo universitario de 43 personas, un consejo facultad de 21 personas, una asamblea universitaria de 112 personas. Así es imposible administrar nada. Un consejo universitario de 40 y tantas personas solo puede conjugar el verbo repartir, ¿no es cierto? Yo reparto, tú repartes, nosotros repartimos. Todo lo demás es imposible de hacer.
Entonces ordena el gobierno, regresa a la idea de sistema universitario, desarrolla la idea de comunidad universitaria. Las universidades existen en tanto hay una comunidad universitaria. Esto es muy importante, es de crucial importancia, porque las universidades privadas con dueño no tienen comunidad universitaria, solo tienen dueño. Es decir, no tienen profesores nombrados, no tienen derechos para los estudiantes, ¿no? El único estatus reconocido es el del dueño, que gobierna en un directorio, como cualquier empresa, la universidad. Esta universidad le dice: no señor, usted tiene que tener un órgano de gobierno y un estatuto que, no obviamente en la proporción de las universidades públicas o privadas sin fines de lucro, pero en alguna proporción señale la participación de los estudiantes y de los profesores, junto con los dueños. Y los profesores tienen que ser nombrados y a tiempo completo. Ahí no hay profesores nombrados a tiempo completo. Solo existen profesores contratados por horas. Entonces no hay comunidad universitaria. Es clave que haya comunidad universitaria. Si no hay comunidad universitaria, ¿cómo va a haber universidad? Lo único que hay es un negocio. Entonces es clave también que haya sistema universitario. Yo recuerdo hace unos años en Huancayo, fuimos un grupo de profesores a hacer un taller sobre este tema, y todas las universidades del centro, públicas, que son 6, fueron sus directivos, y todas tenían las mismas carreras, entre ellas las mismas carreras saturadas. Alguien, creo que Burga, les propuso: ¿por qué no empiezan por tener cada uno de ustedes una sola de las carreras? Porque esto es una estafa ambulante, y por parte de la universidad pública. Y entonces un rector dijo: ¿y qué hacemos con los profesores? O sea, la universidad era un asilo para profesores. No tenía esto que ver ni con los estudiantes ni con las necesidades de la región. Es el mundo al revés. Entonces, la idea de sistema es muy importante. La idea de sistema que pueda desarrollar subsistemas macrorregionales, que puede establecer diversas formas de colaboración, no solo entre públicas y privadas también. Ahora bien, ¿cuál es lo peliagudo, y con esto termino, de este proyecto? Lo peliagudo de este proyecto es una buena idea que no se le ocurrió a Mora. Se nos ocurrió a este grupo: Sota, Burga, Germaná, el que habla, Salomón Lerner Febres, ¿no? Que empezamos a discutir un proyecto de ley hace 15 años y que lo paseamos por múltiples campus en el país, que era la idea de un Consejo Nacional Universitario, distinto de la Asamblea Nacional de Rectores, que es un sindicato de mediocres, incapaces, siempre lo fue además. No es que esta es fea y que ha habido alguna bonita, no, todas fueron feas. Todas las ANRs eran un sindicato de como pichicateo mi interés más rápido, ¿no? Un consejo distinto de la ANR, formado por expertos, pero que surgiera de la universidad, que fuera básicamente elegido de manera calificada por los profesores principales, doctores, a tiempo completo, nombrados, o sea, por el personal más calificado de las universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Y que tuviera 3 funciones básicamente: la autorización, el cierre y la evaluación de la enseñanza, o sea, autorizar universidades, cerrar las que no funcionen y evaluar el funcionamiento. La segunda era la planificación del sistema universitario, esto que no le gusta a las universidades privadas con dueño, que no le gusta a la derecha. El sistema universitario, no solo por supuesto el sistema universitario, muchas otras cosas, pero privilegiadamente el sistema universitario tiene que planificarse en su desarrollo. Por lo tanto, la segunda función, planificar el desarrollo del sistema universitario. Y la tercera función, más administrativa, ser última instancia en los asuntos contenciosos, que son demasiados desafortunadamente, que existen en la universidad. Última instancia administrativa, antes de que se vayan al Poder Judicial. Porque en San Marcos, por lo menos, todo el mundo se va al Poder Judicial. Les encanta el Poder Judicial. En San Marcos prácticamente uno tiene que caminar con su abogado acostado cuando va a presentar un escrito.
porque si no algo le puede pasar, o puede terminar rápidamente en el Poder Judicial. Entonces, digamos, esto se imaginó de esta manera. Ahora, Mora lo ha torcido un poquito, le cambió el nombre, superintendencia, que llama a vigilancia o guachimán. Yo le dije, no, el nombre es feo, tenga usted cuidado. Consejo viene de concilium, viene de entenderse, es un nombre universitario. Superintendencia es un nombre bancario, ¿no?, de otras características. Lo entienden como superintendencia de los servicios públicos, eso que inventó el neoliberalismo en la década del 90, o Citran, o Cirner, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero superintendencia, segundo, metió un conjunto de representantes, primero del Estado, que se puede discutir, pero no creo yo que esté tan mal, por lo menos sí es importante que haya un representante del Poder Ejecutivo, porque si no está en blanco, está en negro, porque ellos, al menos a las universidades públicas, le dan la plata para funcionar, ¿no? Pero ahí empezaron a meter representantes empresariales, del CONCITEC, que no sé qué cosa tienen que hacer porque no promueven ninguna investigación, en fin, empezaron a embarrar el asunto. Y últimamente me han dicho algo muy grave, esto sí es muy grave, ¿no?, que el actual ministro de Educación, no sé si se han dado ustedes cuenta, pero es un individuo de extrema derecha, ¿no? Decir que es un individuo de derecha es mentira, es un neoliberal de extrema derecha, que tiene un proyecto privatizador. Con esto de la privatización en educación se ha jugado mucho y mal, ¿no? Se ha usado muy ligeramente la palabra privatización, sobre todo las fuerzas de más extrema izquierda. Pero en este caso es verdad, ¿no? El señor Saavedra quiere que la superintendencia sea compuesta por gente ajena a la universidad, le ha dicho al general Mora, que no tenga que ver con la universidad, que sean gerentes que conozcan de educación superior y que estén nombrados por la presidencia del Consejo de Ministros. Yo le he dicho, es el mismo esquema del CONUC, o sea, habrá otra lucha contra la ley Gorilas, es así. Eso es la guerra civil, en mi concepto es la guerra, ¿no? Pero Saavedra no cree en nadie, me da la impresión que le gusta la guerra, tiene un proyecto de concesión a privados de los colegios públicos, en estos momentos tratando de empujarlo en el Ministerio de Educación. O sea, él es, digamos, un neoliberal a cara descubierta, no tiene vergüenza de ser un talibán de extrema derecha, no sé si me dejo entender. Lo conozco de hace mucho tiempo, es un profesional muy calificado, no hay que menospreciarlo, sabe mucho del tema, pero tiene una agenda política e ideológica de extrema derecha, ¿no? No sé si Mora aceptará estos cambios que le cambian el carácter, obviamente, a la ley. A mí sí me parece importante que exista una instancia, se llame consejo o superintendencia, pero creo que mayoritariamente debe estar conformada por expertos elegidos por los profesores universitarios más calificados. No creo que el organismo debe ser corporativo, no creo que deba tener tercio, ni creo que deba ser elegido de manera democrática, porque no es el organismo de un Estado-nación, ni es un organismo que surge de una elección ciudadana, no, es un organismo que busca regular un tema complejo desde un punto de vista efectivamente donde el conocimiento juega un rol central. Creo que es importante que exista un organismo de este tipo para que la universidad pueda empezar a encontrar un cauce. Y ahora sí termino de todas maneras. ¿Por qué apoyar una ley que pueda tener una superintendencia con características, creo yo, relativamente ligadas a la universidad? Porque nos puede dar un espacio para seguir luchando por la reforma universitaria. Ahorita el espacio para luchar por la reforma universitaria se nos ha recortado drásticamente, drásticamente. Puede ser una ayuda para sacarnos a las mafias de encima, que es el enemigo fundamental. Ahorita no estamos peleando contra la reacción en la universidad, estamos peleando contra algo peor que la reacción, que es el crimen organizado.
Entonces, una manera de avanzar en la lucha contra el crimen organizado, creo yo, puede ser apoyar esta ley, siempre y cuando no cambie el carácter de la superintendencia en el sentido que quiere el ministro de Educación. Eso hay que verlo en los próximos días. Y, por supuesto, tener como horizonte, que seguramente es un objetivo que durará más tiempo, el logro de una reforma universitaria democrática. Muchas gracias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será